Continuamos. Canal UNAD TV en Red. Globalización, desarrollo y ética son tres conceptos que toca Morán a lo largo de la exposición de todo su pensamiento, pero llama la atención que aparte de globalización utiliza una palabra específica que es mundialización. Y quisiéramos aprovechar, doctora Adelino, para que nos explicara esa diferencia y qué es la mundialización en Morán. Bueno, obviamente mucha gente puede decir que la mundialización, que es una palabra, es una especificidad francesa, se limita la mayor parte de las veces a traducir el término inglés de globalization. Pero en realidad no, son dos conceptos bastante distintos. Recordamos que globalización, que fue el término que se utilizó por la primera vez en 1983 por un economista americano, la globalización se define como lo siguiente: es un modelo particular que tiene, digamos, un efecto a nivel global, a nivel de la planeta. O sea, es como si estuviéramos asistiendo a una cierta homogeneización de un mismo modelo. La mundialización es otra cosa. La mundialización es cuando en los puntos distintos en el planeta están los unos con los otros en acción recíproca. O sea, que uno actúa sobre el otro y el otro actúa sobre uno. Eso es la definición de acción recíproca. Y yo creo que es eso que define la mundialización. Lo interesante en Edgar Morin es que obviamente en el contexto actual en el cual estamos, él plantea siempre el ser humano dentro de un contexto global. Pero la gran pertinencia de Morin es explicar lo siguiente: si queremos entender algo a lo que es global, tenemos que siempre ponerlo en contacto con lo que es lo local. Quiere decir con eso, quiere decir que si uno quiere entender lo que es el particular, tiene que empezar por entender lo que es el general. Y las dos cosas no se pueden separar. Una se explica por su relación con el otro y viceversa. Entonces, eso obviamente tiene un efecto inmediato sobre la manera como él concibe la cuestión ética. La cuestión ética, según Morin, tiene, digamos, dos núcleos muy importantes. El primero es que la ética tiene que ser pensada siempre en este tipo de contexto. Por él siempre relaciona la dimensión ética con la cuestión de la humanidad. Y lo segundo, y es ahí donde vemos que Morin retoma mucho de la concepción que tenía Aristóteles de la ética, que es lo siguiente: la ética no se limita a concepciones o principios que están, digamos, limitados a lo que es la intención. Es, por ejemplo, lo que decía el filósofo alemán Kant. La ética tiene su pertinencia cuando se plantea el pasaje de la intención a la acción. Y donde Morin, digamos, recupera lo que decía Aristóteles y le da, digamos, una nueva visibilidad, es lo siguiente: es que cuando actuamos en un cierto sentido, podemos actuar con una cierta intención, pero no podemos olvidar que al momento de actuar, que esa acción tiene un efecto que se conjuga con un montón de efectos dentro de esa globalidad y que puede tener como resultado que la acción que habíamos hecho en un cierto sentido salga al contrario. Yo quisiera que retomáramos, doctor Leal, esos conceptos que acabamos de empezar a comprender. Muchos hemos empezado a comprender, naturalmente que ustedes pues llevan años aprendiéndolos, entendiéndolos y discutiéndolos. ¿Cómo se pueden ver en el mundo educativo? ¿Cómo esa ética donde, por ejemplo, Morán dice, antiético es el hecho de que se deshumaniza el ser humano para comenzar algunos procesos, antiético es el hecho de la pérdida de valores, antiético es el hecho de la pérdida de la familia, porque casi que es un pecado tener una familia, casi que es un pecado todo lo que está a mi alrededor si no me dedico a algo en particular? Es un poco el camino de la educación. ¿Cómo se ve en Colombia ese tema de esa ética, pero vista con el concepto de Morán? Bueno, yo creo que en Colombia hay dos momentos muy importantes marcados por la propia legislación. El primero, la ley 115, que es la ley general de la educación colombiana. Y lo otro, la ley 30, que es la que enmarca el contexto donde se mueve la educación superior en Colombia. Ambas tienen un punto de encuentro muy interesante, y es la constitución de proyectos educativos dentro de las organizaciones. Y hay un referente que puede considerarse casi que una política frente a estos proyectos educativos en las instituciones de todo nivel, que habla de la formación integral.
Por eso uno no se sorprende cuando va a revisar un proyecto educativo de cualquier tipo de institución, donde se habla en términos de misión de procurar o proveer acciones para que se desarrolle o se coadyuve la formación integral de ese estudiante. Eso es muy interesante a la hora de intentar incorporar estos aspectos de la construcción del pensamiento en un proceso formativo por parte de los estudiantes. Y en esa lógica, ¿qué quisiera plantear yo hoy en el contexto de Edgar Morán? En primer lugar, el sentido y el significado de la formación integral, como un cúmulo de referentes que van más allá del conocimiento por el conocimiento, de la disciplina por la disciplina. Una organización educativa que realmente sienta muy claramente el papel social que ella juega en la construcción de ciudadanía y la construcción de sociedad, pues indudablemente deja reflejada esa formación no solamente de profesionales o de bachilleres, si fuera un colegio, ¿sí? Sino particularmente de seres humanos, de miembros de una sociedad, de buenos ciudadanos y fundamentalmente de buenas personas. Eso, desafortunadamente, es un buen querer, que al contrastarlo con la realidad hay una brecha todavía muy alta por recorrer. ¿Por qué? Porque tal vez la juventud todavía en nuestros propios procesos de formación no ha entendido, o nosotros los que estamos al frente de los entes educativos del país, no les hemos hecho comprender la importancia de formarse como tales. Y entonces el joven está esperando obtener su título de bachiller y listo, con ese título ya consiguió su meta. Y no es esa la meta realmente. Y el profesional obtuvo su título de profesional en cualquier campo y se fue a buscar empleo y a intentar trabajar sobre un conocimiento muy particularizado, olvidándose que es miembro de una sociedad, que ante todo es un ser social, que ante todo es un ser persona. Y entonces allí es donde tiene que reconfigurarse el proceso de formación dentro de las instituciones, cualquiera sea su modalidad. La globalidad hoy pone al joven, inclusive al viejo, al adulto, ¿sí?, a hablar de la marca del tenis, es global. La marca con la cual nosotros reconocemos un grupo de cantantes es tal, ¿cierto? Pero, ¿es eso realmente lo que estamos buscando? Nos estamos sintiendo, como lo decía ahora nuestro ilustre invitado, estamos siendo realmente conscientes de la localidad y de la globalidad con la que estamos jugando en este nuevo partido. Allí yo dejaría, porque realmente hay mucho para hablar, pero indudablemente creo que la educación se va a alimentar muchísimo de la avenida Edgar Morán, un poco en estas reflexiones que estamos haciendo. Yo pienso que ese va a ser, me parece a mí, uno de los grandes legados de su visita. Allá iba justamente recordamos la razón. que, o sea, nosotros comenzamos a trajinar propiamente el pensamiento de Morán a raíz de el documento que él preparó para la UNESCO de los 7 saberes necesarios para la educación en el siglo XXI. Entonces, el espacio, por ejemplo, de las humanidades, el espacio de la educación general en los currículos no es una discusión que hemos dado en, yo pensaría, la mayoría de los sistemas educativos, y bueno, yo asevero que en el colombiano, sin lugar a dudas, es una tarea pendiente. Entonces, qué bueno que sea el mismo Morán que vuelva 10 años después de su última visita a Colombia a ver cómo estamos y qué nuevos caminos. Bueno, pues vamos a dejar esa tarea pendiente justamente para después de nuestro corte de mensajes institucionales y ya regresamos. Ya regresamos con Canal UNAD TV en Red.